A mis 64 años, nunca pensé que abriría la puerta de mi casa, con miedo. No miedo a la soledad ni al paso del tiempo, sino a lo que podía estar esperándome dentro de mi propio dormitorio. Ese día, entendí que hay cosas que no llegan de fuera, cosas que ya estaban dentro de tu vida, observando en silencio, esperando el momento exacto para salir a la luz. Me llamo Teresa Valcárcel. Tengo 64 años. Vivo en las afueras de Sevilla y durante décadas me acostumbré a escuchar la misma frase repetida con distintas voces. «¿Qué mujer tan guapa sigue siendo?». Lo decían mis vecinas, las cajeras del supermercado, antiguas compañeras de colegio que me encontraba por casualidad, incluso las esposas de los amigos de mi marido. Algunas lo decían con afecto, otras con una sonrisa apretada. Yo aprendí hace muchos años que envejecer siendo una mujer que aún llama la atención no siempre es un privilegio. A veces es una condena elegante. Mi marido, Esteban, nunca fue un hombre escandaloso, ni violento, ni dado a los celos teatrales. Lo suyo era peor. Lo suyo era esa sospecha lenta, constante, que gotea sobre el amor hasta pudrirlo desde dentro. Nunca me acusó de nada directamente durante los primeros años. Solo hacía preguntas demasiado precisas. ¿Por qué te arreglaste tanto para ir a comer con tu hermana? ¿Quién te llamó a las 10:30? ¿Por qué sonreíste cuando el vecino te saludó? ¿Por qué tardaste 40 minutos en volver de la farmacia si está a 10 de casa? Yo me reía. Al principio de verdad me reía. Pensaba que eran inseguridades tontas, heridas de juventud, cosas que se curan cuando una pareja comparte una vida entera. Qué equivocada estaba. Nuestros hijos ya eran adultos y hacía tiempo que no vivían con nosotros. Álvaro, el mayor, era notario en Córdoba. Clara, la pequeña, daba clases de música en Granada. Los dos nos llamaban a menudo, nos visitaban cuando podían, y desde fuera debíamos parecer una pareja estable, de esas que sobreviven al tiempo y a las crisis y terminan convertidas en ejemplo para otros. Una casa bonita, un jardín bien cuidado, viajes de fin de semana, cenas en silencio que cualquiera habría confundido con paz. Pero la paz y el silencio no son la misma cosa. Yo llevaba años viviendo dentro de una vigilancia que no sabía nombrar. Esteban revisaba pequeñas cosas, detalles mínimos que solo yo podía notar. Un cajón ligeramente corrido, mi armario con las perchas desplazadas, mi móvil sobre la mesilla en un ángulo distinto al que yo lo había dejado. Si le preguntaba, sonreía con esa calma suya que siempre me hizo más daño que un grito. Estás imaginando cosas, Teresa. Últimamente se te olvidan detalles, y yo llegué a dudar de mí misma. Esa es la peor forma de la manipulación. No cuando te llaman loca, sino cuando consiguen que tú misma te hagas la pregunta en voz baja, a solas, frente al espejo. Todo se precipitó un martes de octubre, un día aparentemente vulgar, con ese sol tibio y engañoso del sur que hace que una crea que el invierno todavía está lejos. Esteban se había ido a Zaragoza por un congreso de su empresa de ingeniería. Se marchó temprano, con una maleta pequeña y un beso breve en la mejilla, demasiado breve incluso para nosotros. Yo tenía la casa para mí sola. Hacía semanas que quería ordenar el cuarto de invitados y limpiar a fondo la planta de arriba, así que llamé a una mujer que me había recomendado la farmacéutica del barrio. Se llamaba Milagros. Tendría poco más de 30 años. Rápida, formal. De esas personas que inspiran confianza, apenas cruzas 2 frases con ellas. Le di las llaves a las 9. Le expliqué que la puerta principal tenía 3 cerraduras, porque mi marido era maniático con la seguridad, y me fui a una cita con mi peluquera,
y luego a una comida con 2 amigas del instituto. Recuerdo perfectamente que ese día me puse una blusa color marfil y unos pendientes de perla que no usaba desde el cumpleaños de Clara. No me arreglé para impresionar a nadie. Me arreglé porque sí, porque todavía me gusta mirarme al espejo y reconocer a la mujer que fui. Porque a mi edad, una aprende que la belleza, si no la defiendes tú, te la convierten en culpa. A las 4:27 de la tarde, mientras tomábamos café en una terraza de Triana, mi teléfono empezó a vibrar dentro del bolso. Vi el nombre de Milagros. Sonreí por inercia, pensando que tal vez no encontraba el trastero o que había roto sin querer alguna figurita vieja. Contesté y enseguida comprendí que no era nada de eso. No escuché saludo, solo respiración, una respiración baja, nerviosa, rota. Me aparté de la mesa. Milagros, ¿qué pasa? Tardó en responder, y cuando lo hizo, hablaba en un susurro tan fino que tuve que taparme el otro oído con la mano. Señora Teresa, hay un hombre en su dormitorio. Sentí un vacío en el estómago tan brusco que tuve que apoyarme en la barandilla de la terraza. ¿Cómo que hay un hombre? ¿Quién? No lo sé. Yo estaba limpiando el pasillo de arriba. Escuché un golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta despacio. Pensé que era el viento, pero luego vi movimiento por debajo del vestidor. Después vi una sombra, un hombre. Le juro que había un hombre ahí dentro. Miré el reloj, como si la hora pudiera explicarme algo. Eso no puede ser. Mi marido está fuera y no hay nadie más con llaves. Al otro lado hubo un silencio breve y luego la frase que me heló la sangre. Pues alguien ha entrado, porque no estoy loca. Le dije que saliera de la casa inmediatamente, que no mirara atrás, que llamara a la policía. Mi voz sonó tan firme que por un segundo hasta yo me la creí. Pero en cuanto colgué, me temblaban las manos. Mis amigas se levantaron alarmadas, pero apenas les di una explicación. Algo en casa. Tengo que irme. Bajé corriendo a la calle y conduje de vuelta con el corazón golpeándome la garganta. Mientras manejaba llamé a la policía y luego marqué a Esteban. No respondió. Volví a marcar. Nada. Un tercer intento. Buzón de voz. Aquello me encendió una alarma distinta, más íntima, más antigua. Una alarma que no tenía que ver con un intruso, sino con una intuición que llevaba años durmiendo y acababa de abrir los ojos. Cuando llegué a casa, Milagros estaba sentada en el bordillo frente a la verja, blanca como una sábana, abrazada a su bolso. La puerta principal había quedado entornada. 2 agentes ya estaban dentro. Me acerqué a ella y vi que le temblaban los labios. No me imaginé nada. Me dijo antes incluso de que yo abriera la boca. Vi a alguien. Iba a jurarlo sobre mi madre. Le apreté la mano y entré detrás de los policías, pero uno me detuvo en el recibidor. Esperé aquí, señora. Revisaron toda la casa. Cuartos, baños, armarios, terraza, garaje, incluso el altillo donde guardábamos adornos de Navidad. Nada. No había nadie. Ninguna ventana forzada. Ninguna cerradura rota. Ningún cajón abierto. Nada robado. Nada fuera de sitio. El policía de más edad me habló con esa condescendencia profesional que usan cuando creen que una mujer exagera. En casas grandes y antiguas, a veces las sombras engañan. Su empleada se habrá asustado con algún reflejo. Milagros se puso tensa a mi lado, dolida, casi ofendida. Yo vi a un hombre, insistió. Los agentes se marcharon después de recomendarme que cerrara bien y avisara si notaba algo más. Pagué a Milagros el día entero. No quiso volver a entrar ni a recoger su cubo. La vi irse y por primera vez en muchos años tuve miedo de quedarme sola en mi propia casa. Cerré la puerta con las 3 vueltas de llave. 1, 2, 3. El sonido metálico rebotó por el recibidor vacío.
El olor a productos de limpieza flotaba en el aire, pero no lograba borrar otra cosa, una sensación espesa, como si una presencia ajena siguiera adherida a las paredes. Subí despacio. Cada escalón crujía bajo mis pies. En el pasillo de arriba todo parecía normal, hasta que miré hacia mi dormitorio. La puerta del vestidor estaba abierta de par en par. Yo jamás la dejaba así. Jamás. Entré conteniendo la respiración. La cama estaba hecha, las cortinas quietas. El espejo reflejaba mi cara pálida y envejecida de golpe. Crucé hasta el vestidor y entonces lo percibí. Un olor que no era mío, tampoco de Esteban. Algo masculino, seco, profundo, como colonia cara mezclada con sudor reciente. Aparté varias chaquetas y descubrí que algunas perchas estaban corridas. 2 blusas tenían las mangas arrugadas, como si alguien hubiera empujado mi ropa para hacerse hueco entre ella. Sentí un escalofrío helado en la nuca. En la parte baja del armario estaba la maleta verde grande, la que ya no usábamos desde el viaje a Oporto, con nuestros hijos hacía 3 años. Estaba girada hacia la izquierda. Yo recordaba haberla dejado recta. La saqué, la abrí. Parecía vacía, pero en una esquina el forro interior estaba levantado. Metí los dedos y saqué algo rígido. Era una tarjeta corporativa con fotografía. Nombre: Bruno Echevarría. Empresa: Valtierra Consultores. Nunca había oído ese nombre en mi vida. Le di la vuelta a la tarjeta y mientras mi pulso se disparaba, vi una anotación escrita a bolígrafo en el reverso. 3 palabras, solo 3. Tu mujer sí miente. Me quedé de pie en medio del vestidor con la tarjeta entre los dedos y una sensación tan fría en el pecho que por un segundo pensé que iba a caer al suelo. Tu mujer sí miente. No era una amenaza cualquiera. Era un mensaje dirigido a alguien, pero no a mí. Y eso fue lo que hizo que el miedo cambiara de forma. Hasta ese momento yo había pensado en un intruso, en un desconocido que había entrado en mi casa sin razón. Pero aquello no tenía nada que ver con un robo, no era casual, y tampoco era solo una intrusión. Volví a mirar la tarjeta. Bruno Echevarría, Valtierra Consultores. No me sonaba de nada. Ni el nombre ni la empresa, pero alguien había estado en mi armario, había tocado mi ropa, había abierto mi maleta y había dejado aquello ahí dentro sabiendo que yo lo encontraría. Guardé la tarjeta en el bolsillo y respiré hondo. Tenía que pensar con claridad. No podía dejarme llevar por el pánico. Salí del dormitorio y empecé a recorrer la casa despacio, fijándome en cosas que antes jamás habría notado. La mesa del salón estaba limpia, pero una de las sillas estaba ligeramente separada, apenas unos centímetros, como si alguien se hubiera levantado hace poco. En la cocina, uno de los vasos estaba fuera de lugar, no sucio, no usado, solo mal colocado. Pequeños detalles, tan pequeños que cualquier otra persona los habría ignorado, pero yo no, porque llevaba años dudando de mi propia memoria, preguntándome si era yo la que olvidaba las cosas, o si algo más estaba ocurriendo. Subí otra vez al piso de arriba y entré en el cuarto de invitados. La cama estaba hecha, pero la colcha tenía una arruga en el centro, como si alguien se hubiera sentado un momento y luego hubiera intentado disimularlo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había sido una visita rápida, no había sido un error. Alguien había estado dentro de mi casa con tiempo suficiente para moverse con calma, para observar, para decidir qué hacer. Volví al dormitorio y me quedé mirando el vestidor abierto. Ya no parecía solo una puerta mal cerrada, parecía una señal, como si alguien hubiera querido decirme algo sin hablar. Y entonces recordé algo que hasta ese momento había pasado por alto. Las últimas semanas, los pequeños cambios, cosas que yo misma había empezado a notar
y que luego descartaba porque no tenían sentido. Mi bolso en un sitio distinto, un cajón apenas abierto, el móvil con la pantalla hacia otro lado. Siempre detalles mínimos, siempre fáciles de justificar. Hasta ahora. Me acerqué al espejo y me miré. No me reconocí del todo. No era la mujer tranquila que había salido esa mañana de casa. Era alguien que empezaba a entender que llevaba tiempo dentro de algo que no comprendía. Bajé al salón otra vez y me senté en el sofá con la tarjeta en la mano. Pensé en llamar a mis hijos. Pensé en salir de la casa y no volver. Pensé en muchas cosas al mismo tiempo, pero ninguna me daba una respuesta. Entonces hice lo único que podía hacer. Volví a levantarme y fui hacia el despacho de Esteban. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero algo dentro de mí me decía que allí había respuestas, o al menos pistas. Empujé la puerta despacio. Todo estaba en su sitio, demasiado en su sitio. Me acerqué al escritorio y pasé los dedos por la superficie, como si pudiera sentir algo oculto bajo la madera. Abrí el primer cajón, documentos, el segundo, facturas, nada fuera de lo normal. Pero cuando abrí el tercero, noté algo distinto. No estaba cerrado con llave, pero ofrecía resistencia, como si algo desde dentro lo bloqueara ligeramente. Tiré un poco más fuerte y finalmente se abrió. Dentro había un sobre, solo uno, sin nombre, sin fecha. Lo abrí con cuidado. Dentro había fotografías, y en cuanto vi la primera, sentí como el aire desaparecía de mis pulmones. Era yo saliendo del supermercado, yo caminando por la calle, yo sentada en una terraza, todas tomadas desde cierta distancia, algunas desde ángulos en los que yo no había visto a nadie. Pasé la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Todas eran mías. En ninguna estaba mirando a la cámara. En ninguna parecía saber que alguien estaba allí. Me temblaron las manos. No entendía quién había hecho esas fotos, ni por qué, ni desde cuándo. Pero lo más inquietante no eran las imágenes, era lo que había detrás de algunas de ellas. En varias fotos, en la parte trasera, había anotaciones escritas a mano. Horas, lugares, pequeños comentarios. Se detiene más de lo habitual. Mira el teléfono antes de entrar. Habla con alguien. Levanté la vista lentamente. La casa estaba en silencio, pero ya no era el mismo silencio de siempre. Era un silencio que pesaba, que observaba, que esperaba. Volví a mirar las fotos y entonces lo entendí. No era una casualidad, no era un error. Alguien había estado siguiendo cada uno de mis movimientos. No sabía quién, no sabía por qué, pero sabía una cosa con absoluta claridad. Aquella tarjeta no era el principio de todo, era solo una pieza más. Y lo peor era que la persona que había hecho todo esto sabía exactamente cómo hacerme dudar, porque durante semanas yo misma había sentido que algo no encajaba y había decidido ignorarlo. Hasta ahora. No dormí esa noche, no porque tuviera miedo de que alguien volviera a entrar en la casa, sino porque por primera vez entendí que aquello no había empezado ese día. Me quedé sentada en la cama, con la luz encendida, mirando la puerta del vestidor abierta, incapaz de cerrarla, como si hacerlo fuera a borrar algo que ya no podía borrarse. Todo lo que había pasado en las últimas semanas empezó a tener sentido. Los pequeños cambios, los detalles que yo misma había decidido ignorar. No era mi imaginación. Nunca lo había sido. A las 6 de la mañana me levanté sin haber dormido y bajé a la cocina. Preparé café y lo dejé enfriarse sin tocarlo. Miraba la calle vacía intentando convencerme de que todo seguía igual, pero no era verdad. La casa ya no era la misma, y yo tampoco. Saqué la tarjeta del bolsillo y volví a mirarla. Bruno Echevarría.
Era la única pista que tenía, y no pensaba quedarme esperando a que algo más pasara. A las 8 ya estaba vestida, a las 8:30 estaba en el coche, y a las 9 menos cuarto, frente a un edificio antiguo en el centro de la ciudad. La dirección la había encontrado en Internet. No fue difícil. El nombre no era común, y la empresa tampoco. Subí las escaleras más despacio de lo que me hubiera gustado, no por cansancio, por algo más difícil de explicar. Como si cada paso me acercara a una verdad que no estaba preparada para escuchar. Me detuve frente a la puerta, respiré hondo y llamé. Tardaron unos segundos en abrir. Cuando la puerta se abrió, me encontré con una mujer de unos 50 años, el rostro cansado, la mirada fija. «¿Sí?», dijo. Dudé por primera vez desde que salí de casa. «¿Conoce a Bruno Echevarría?», pregunté. No necesité decir nada más. Su expresión cambió de inmediato. No fue sorpresa, fue algo más profundo, algo que ya estaba ahí antes de que yo hablara. «¿Quién es usted?», preguntó. «Necesito hablar con usted», respondí. Hubo un silencio breve. Luego abrió la puerta un poco más. «Pase». El piso era pequeño, ordenado, demasiado silencioso. Me indicó que me sentara. Yo no lo hice. Saqué la tarjeta y se la tendí. «Encontré esto en mi casa». La mujer no la cogió al principio. Solo la miró. Y en ese momento lo supe. Lo supo antes de que yo dijera nada. Finalmente la tomó. La sostuvo unos segundos y entonces dijo algo que me dejó sin aire. «Eso no es posible». Sentí como algo dentro de mí se tensaba. «¿Por qué?», pregunté. Ella levantó la vista lentamente y dijo, con una calma que no encajaba con sus ojos: «Porque mi marido murió hace 2 años». El silencio que siguió fue absoluto. No supe qué decir, no supe qué pensar. Solo sentí como todo lo que había creído entender volvía a romperse. «¿Estás segura?», pregunté, aunque sabía que la pregunta no tenía sentido. Ella asintió. «Accidente de coche, de noche. No sobrevivió». Bajó la mirada hacia la tarjeta otra vez. «¿Dónde dijo que encontró esto?». «En mi casa», respondí. «En mi armario». La mujer cerró los ojos un segundo, solo uno, pero fue suficiente para que yo lo viera. No era solo dolor, era otra cosa. «Él no trabajaba exactamente en lo que usted cree», dijo finalmente. Mi pulso se aceleró. «¿Qué quiere decir?». Ella dudó, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. «Mi marido pasaba mucho tiempo fuera. Decía que era trabajo. Pero nunca explicaba bien qué hacía». Me acerqué un paso. «¿Conocía mi casa?», pregunté. Ella no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo en voz baja. «Sí». Sentí un golpe en el pecho. «¿Cómo?». «Porque la mencionó más de una vez». El aire se volvió pesado. «¿Y qué decía?», pregunté. La mujer me miró directamente, y por primera vez en toda la conversación, su voz cambió. Decía que allí alguien vivía sin saber que la estaban observando. El mundo se detuvo por un segundo. No supe si por lo que dijo o por cómo lo dijo, porque no sonaba como una sospecha. Sonaba como algo que ya había pasado, como algo que llevaba tiempo ocurriendo. «¿Quién?», pregunté, pero ella negó con la cabeza. Nunca lo dijo. El silencio volvió, más denso, más oscuro. Yo apreté la tarjeta en la mano sin darme cuenta, y en ese momento entendí algo que no había querido entender antes. Esto no tenía nada que ver con un hombre entrando en mi casa. Esto era algo que llevaba tiempo ocurriendo, algo más grande, algo que yo solo acababa de empezar a ver. Y por primera vez tuve la sensación de que no estaba descubriendo una historia, estaba entrando en ella. Salí de aquel piso con una sensación que ya no era solo miedo, era algo más incómodo, más profundo, como cuando empiezas a ver una verdad que llevas tiempo evitando.
Caminé hasta el coche sin mirar a nadie, apretando la tarjeta con fuerza, repitiendo en mi cabeza lo que aquella mujer había dicho. Él hablaba de esa casa, no de cualquier casa, de la mía. Me senté al volante, pero no arranqué. Cerré los ojos un segundo y entonces lo recordé, no como una idea, como una escena. Esteban en el despacho, la puerta entreabierta, hablando en voz baja. Yo pasando por el pasillo sin hacer ruido. No estaba escuchando, pero escuché una frase, solo una. Si no lo ve, mejor. En ese momento no le di importancia. Pensé que hablaba de trabajo, de cualquier cosa, pero ahora ya no sonaba igual. Abrí los ojos despacio. Sentí como algo dentro de mí encajaba en un lugar que no quería aceptar. Arranqué el coche y conduje de vuelta a casa, sin poner la radio. Necesitaba silencio, pero no el silencio tranquilo, el otro, el que no te deja escapar de lo que estás pensando. Cuando llegué, me quedé unos segundos dentro del coche mirando la casa. Era la misma de siempre, pero ya no lo parecía, como si todo lo que había dentro tuviera otro significado. Entré despacio y cerré la puerta detrás de mí. El silencio me envolvió de inmediato, ese mismo silencio de siempre, pero ya no era igual. Esta vez no era paz, era espera. Caminé hacia el salón y me detuve sin saber por qué. Algo dentro de mí ya no quería moverse como antes. Subí las escaleras despacio y me quedé en el pasillo, mirando la puerta del vestidor. Seguía abierta. No la cerré. No podía. Bajé la mirada y entonces lo vi. Una marca leve en el suelo, junto a la pared, como si algo hubiera sido arrastrado unos centímetros. No recordaba haberla visto antes. Me agaché y pasé los dedos por encima. Era reciente, o al menos así se sentía. Me incorporé lentamente. El aire era más denso, como si la casa misma estuviera guardando algo. Bajé al despacho de Esteban casi sin pensarlo. Me detuve en la puerta antes de entrar. Todo estaba en su sitio, perfecto, demasiado perfecto. Y en ese momento entendí algo que antes no había entendido. No era orden, era control. Cada objeto estaba donde debía estar, porque alguien lo había dejado así. Caminé despacio hacia el escritorio y apoyé la mano sobre la madera. Cerré los ojos un segundo, y la frase volvió. Si no lo ve, mejor. Sentí un frío distinto, más claro, más directo. No sabía exactamente qué significaba, pero ya no podía ignorarlo. Volví a pensar en las fotografías, en los comentarios escritos detrás, y entonces lo vi con una claridad que hasta ese momento había rechazado. El trazo, la forma de escribir. No lo reconocí al principio, pero era el de Esteban. Siempre lo había sido. Esto no había empezado con la tarjeta, ni con las fotos, ni con el hombre en el armario. Esto llevaba tiempo, mucho más del que yo había querido ver. Y durante todo ese tiempo, alguien había estado seguro de algo, seguro de que yo no lo vería. Abrí los ojos. Ya no sentía confusión, no del todo. Sentía otra cosa, algo más firme, porque por primera vez en muchos años dejé de preguntarme qué estaba pasando y empecé a preguntarme quién había decidido que yo no debía saberlo. No esperé a que Esteban volviera para entenderlo todo. Ya no necesitaba más pruebas, no después de esa frase, no después de todo lo que había visto, sentido, recordado. Esa noche la casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era distinto, como si algo hubiera cambiado de lugar, como si, por primera vez, yo ya no estuviera dentro de la duda, sino frente a ella. Me senté en el salón sin encender las luces. No tenía miedo, o tal vez sí, pero no era el mismo miedo de antes. Era más frío, más claro, el miedo de quien empieza a aceptar algo que no quería ver. Escuché la puerta abrirse cerca de las 10:30. No me moví, no fui a recibirlo. Solo escuché sus pasos,
lentos, seguros, como siempre. Esteban dejó las llaves sobre la mesa y se detuvo al verme sentada en la oscuridad. No preguntó qué hacía allí. No preguntó si estaba bien. Solo dijo mi nombre. Teresa. Su voz sonó igual que siempre, tranquila, controlada, pero esta vez yo ya no la escuchaba igual. Levanté la mirada despacio. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No levanté la voz. No hice una escena. No era necesario. Estuviste en casa ese día, no en Zaragoza. Él no respondió de inmediato. Dio un paso hacia mí. ¿De qué hablas? Esa pregunta ya no tenía efecto en mí. De esto, dije, sacando la tarjeta y dejándola sobre la mesa entre nosotros. Sus ojos bajaron hacia ella, y por primera vez en muchos años, dudó. Fue solo un segundo, pero lo vi, y eso fue suficiente. Está muerto, añadí. Hablé con su mujer. El silencio que siguió no fue sorpresa, fue cálculo. Esteban levantó la vista lentamente. No deberías haber hecho eso. No era preocupación, era advertencia. Sentí algo romperse dentro de mí, pero no lloré. Ya no. ¿Qué era?, pregunté. ¿Qué estabas buscando? Él suspiró, como si todo aquello fuera una molestia inevitable. La verdad, casi sonreí. No, la verdad no, negué con la cabeza. Buscabas algo que ya habías decidido encontrar. Sus ojos se endurecieron apenas. ¿No entiendes? No, respondí. Ahora sí entiendo. El silencio se volvió más pesado. ¿Cuánto tiempo?, repetí. Esta vez él no evitó la respuesta. El necesario. Esa frase me golpeó más que cualquier otra cosa. No había culpa, no había duda, solo una certeza fría. Nunca confiaste en mí, dije. No era una pregunta. Él no respondió. Y ese silencio fue la respuesta más clara de todas. Me levanté despacio. No temblaba. Eso me sorprendió más que todo lo demás. Caminé hasta quedar frente a él. ¿Encontraste algo?, pregunté. Él me sostuvo la mirada y negó. Entonces lo arruinaste todo por nada, dije en voz baja. Sus labios se tensaron ligeramente. No es tan simple. Sí, respondí. Lo es. Miré a mi alrededor. La casa, el orden, el silencio, todo lo que durante años había llamado vida. Y de pronto lo vi claro. No era un hogar. Era un lugar donde alguien había vivido esperando el momento de confirmar una sospecha. ¿Sabes qué es lo peor?, dije finalmente. Él no respondió. Que yo sí confiaba en ti. Esa fue la única frase que realmente le afectó. Lo vi en sus ojos, por primera vez. Pero ya era tarde, demasiado tarde. Caminé hacia la puerta. No cogí nada, no hice una maleta, no necesitaba nada de allí. Antes de salir me detuve un segundo, no para mirarlo, para mirarme a mí misma por última vez en ese lugar. Y entonces entendí algo que no había entendido en todos esos años. No se trata de descubrir la verdad, se trata de qué haces cuando finalmente la ves. Abrí la puerta. Querías que yo encontrara esa tarjeta para creer por fin lo que tú ya habías decidido. Teresa. Su voz sonó a mi espalda. No me giré. ¿Y ahora qué?, preguntó. Sonreí apenas, una sonrisa que no era de felicidad, era de claridad. Ahora voy a vivir sin que nadie me observe. Y salí, sin mirar atrás.